somos el equipo 1 y para nuestro producto integrador de aprendizaje vamos a hablar sobre la influenza. Yo soy Bianca y les voy a dar una pequeña introducción. Hablaremos sobre la evolución histórica, la atención médica y la situación actual sobre la influenza. La influenza o gripa es una infección viral respiratoria causada por el virus del grupo Ortomyxovirus, caracterizada por fiebre, mialgia, cefalia, odinofagia, tos y malestar general. El nombre proviene del italiano influentia, que significa influencia, porque antes se creía que los astros influían para que la gente se enfermara. Hoy sabemos que es una enfermedad muy contagiosa que afecta a millones de personas cada año. De hecho, según la OMS, se calcula que entre 3 y 5 millones de casos graves al año y puede causar hasta 650,000 muertes en todo el mundo. Por eso se considera un problema muy importante de la salud pública. Los primeros brotes aparecidos a la influenza se registraron en el siglo XVI, pero fue hasta 1933 cuando los científicos Smith, Andrews y Laidlaw descubrieron el virus tipo A. Más adelante identificaron los tipos B y C, lo que ayudó a entender mejor la enfermedad y crear vacunas. Durante esos siglos no se sabía exactamente qué lo causaba, pero con el avance de la virología moderna se confirmó que era una enfermedad infecciosa. Y gracias a eso hoy tenemos medicinas de prevención y control mucho más Ok. efectivas. Mi nombre es Víctor Hugo García y yo voy a hablar sobre la línea del tiempo de las pandemias más importantes. En 1918 fue cuando surgió la gripe española, que se conoce como la pandemia más letal de todas, ya que en su tiempo aniquiló a un tercio de la población, más de 50 millones de muertes, ya que fue cuando a finales de la Primera Guerra Mundial y no había regulaciones sanitarias. Después, en 1957, surge la gripe asiática en China, que se expandió desde Asia hasta Europa y hasta América. Y ese fue un punto importante, ya que fue la primera pandemia donde se desarrolló una vacuna para combatirla justo en el momento. En 1968 surge la gripe de Hong Kong, que es una mutación de la gripe asiática. Esta se propagó mundialmente con rapidez, pero debido a que ya había una vacuna de la gripe asiática, no hubo tantas muertes como en la pasada. Fueron nada más, como fueron muchas, pero fueron 700,000, no tantas como mío. En 2009 surge la influenza A H1N1, originada aquí en México. Eh, Fue declarada pandemia por la OMS, Organización Mundial de Salud, ya que se expandió a más de 200 países, más no tuvo tanta letalidad como las pandemias pasadas. Cada una de estas pandemias impulsó avances en la virología, la inmunología, epidemiología y el desarrollo de vacunas, considerando la importancia de la prevención y la respuesta sanitaria internacional. Mi nombre es Gina y yo voy a hablar de la evaluación del tratamiento. Esto en el principio simplemente se manejaba los síntomas mediante reposo, una buena hidratación y el control de la fiebre. Y conforme fue pasando el tiempo, hasta la mitad del siglo XX, se creó el desarrollo de la primera vacuna contra la gripe. Y posteriormente surgieron diversos antivirales como fueron la mantidina, la rimantidina y los altamivir. Y en la actualidad existe un tratamiento que combina diversos antivirales específicos para tratar de ayudar al cuidado con el propósito de evitar las complicaciones respiratorias severas. Y con el tiempo la vacunación anual continúa siendo la estrategia preventiva más efectiva que hay para tratar y disminuir la gravedad de la enfermedad respiratoria. Mi nombre es Valente y aquí tenemos información respecto a la prevención y el cuidado. Lo que fue la vacuna contra la influenza, pues se actualiza cada año debido a los cambios antigénicos del virus. Se recomienda principalmente a grupos vulnerables como vendrán siendo los niños menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas, personas con comorbilidades como diabetes o enfermedades pulmonares crónicas, debido a que estas personas, además de ser más vulnerables a que les afecte en mayor gravedad, pues son las principales que deben de tener cuidado. En México, la inmunización se aplica de forma gratuita durante la temporada invernal a través del programa de vacunación universal, lo que ha contribuido significativamente a disminuir la mortalidad por influenza. Ok, yo soy Geyel y yo les voy a estar hablando de la situación actual del 2020 hasta la fecha del 2025.
Este, en la actualidad, los principales subtipos del virus de la influencia que circulan son el tipo A, representando por los subtipos de la H1N1 y el H3N2, y el tipo B, que se divide en los linajes de Victoria y Yamagata. A raíz de la pandemia por COVID-19, los sistemas de vigilancia, pues, se fortalecieron considerablemente, lo que también impulsó la creación de vacunas combinadas para una mejora de protección. ¿Ok? En México, gracias a la amplia cobertura del Programa Nacional de Vacunación y a la detección oportuna de los casos, se han logrado pues reducciones importantes de la mortalidad y pues obviamente la mortalidad asociada a la influencia. Pero, sin embargo, la coinfección con otros virus respiratorios sigue siendo un desafío muy importante, ya que puede complicar el diagnóstico y el manejo de los pacientes. Hola, buenos días, soy Sergio y yo les voy a hablar sobre cómo se relaciona el tema de la influenza con la formación médica en la UANL. En la carrera de medicina, este tema se ve en varias materias, no solo en una. Por ejemplo, empezando con la microbiología y parasitología médica, aprendemos sobre el virus, qué causa la influenza, los tipos que existen y cómo se transmite. En inmunología vemos cómo reacciona el sistema inmunológico ante la infección y cómo funcionan las vacunas para prevenirlas. Luego pasamos a patología general, donde se estudian los daños que puede causar el virus, sobre todo en el sistema respiratorio y las complicaciones que pueden aparecer como la neumonía. En propedéutica clínica aprendemos a reconocer los síntomas más comunes, que serían la fiebre, la tos, el cansancio y el malestar general. En medicina preventiva y salud pública se trata todo lo relacionado con la prevención, la vacunación y las campañas para evitar contagios. Conocer bien esta enfermedad nos ayuda a aplicar cosas muy importantes, como el diagnóstico, el tratamiento, la vigilancia epidemiológica y la promoción de la salud. Básicamente aprendemos a entender al paciente, pero también a prevenir los brotes y cuidar a la comunidad. También hay algunas especialidades que tienen más relación con la influenza, como sería la medicina interna, neumología, infectología, pediatría y medicina familiar. Y más adelante si queremos estudiar un posgrado, hay opciones como la salud pública, epidemiología y ciencias biomédicas que ayudan a entender mejor las infecciones respiratorias y cómo tener un control de estas. Y ahora vamos a hablar sobre la influenza en el sistema de salud mexicano. Esta está incluida dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud y el Programa de Vacunación Universal. Y lo que trata el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica es de controlar la coordinación de las acciones y de la detección, el análisis y de las cepas que ésta implementa. Y hablando de los principales programas que hay en el sistema de salud, como son el ISSSTE, el IMSS y el INSINAVE y la Secretaría de Salud, estas brindan de manera gratuita la vacunación, el tratamiento y el diagnóstico. Asimismo, los casos más graves van al ERA, que es el Programa de Enfermedades Respiratorias Agudas, y esto permite una atención adecuada y controlar los posibles brotes epidemiológicos. Aquí continuamos con el cuidado colaborativo. Lo que vendría siendo la atención de la influenza requiere una colaboración interdisciplinaria, o sea que diferentes equipos necesitan trabajar en conjunto para poder tratarlo. Los médicos aquí tienen un rol en el cual realizan el diagnóstico clínico, brindan el tratamiento antiviral y se encargan del manejo de complicaciones respiratorias. Después, enfermería aplica vacunas, vigila síntomas y promueve hábitos preventivos, refiriéndose a la educación que debemos de tener como sociedad, cada persona, para llegar a evitar contagios y también saber cómo tratar en caso de que se llegue a presentar la enfermedad. Después, los epidemiólogos analizan la incidencia y evalúan la efectividad de las campañas de vacunación. Los laboratoristas clínicos confirman el diagnóstico mediante pruebas de PCR o inmunofluorescencia. Y después, los psicólogos y trabajadores sociales brindan apoyo psicosocial durante brotes epidémicos. Después, psicólogos y trabajadores sociales se encargan de brindar apoyo psicosocial durante los brotes epidémicos. Esto refiriéndose a que además del cuidado a la salud que deben de tener las personas que llegan a sufrir la enfermedad, también una atención emocional. Este enfoque colaborativo fortalece la calidad del cuidado, promueve la prevención y mejora la respuesta ante emergencias sanitarias. Gracias por su atención. Esperamos les haya gustado.